Puedes comenzar, por favor. Claro. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Kendall González y en esta presentación les vengo a exponer el caso del paper TGN 1412 From Discovery to Disaster. Para hacer una breve motivación, se tiene como premisa que después de que se confirma que un fármaco es seguro y eficaz en estudios preclínicos, se prueban voluntarios sanos para los primeros ensayos en humanos. Sin embargo, en 2006 se realizó un estudio clínico para el fármaco TGN 1412 en 8 voluntarios humanos. Después de la primera infusión de una dosis 500 veces más pequeña que la que se consideró segura en los estudios con los animales, 6 voluntarios que recibieron la dosis enfrentaron condiciones potencialmente mortales que involucraron una falla multiorgánica. Pero es que me escucho dos veces. No sé si soy yo. Sí, te oyes 2 veces, efectivamente. Ok, continúo. Ya no me escucho. Ok, lo que mencionaba es que después de la primera infusión de una dosis 500 veces más pequeña que la que se consideró segura en los estudios con animales, 6 voluntarios que recibieron esa dosis enfrentaron condiciones potencialmente mortales que involucraron una falla en varios órganos del cuerpo y que inclusive terminaron en unidades de cuidados intensivos. Entonces podemos ver que aunque la lógica decía que era una dosis muy pequeña, de igual manera afectó bastante fuerte a los voluntarios. Entonces, en esta presentación vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a repasar unas breves definiciones, ya que el paper o el caso de estudio es de origen de biología, entonces hay bastantes términos técnicos. Entonces, para que todos estemos alineados, vamos a repasar el experimento, cómo lo plantearon, cuál fue el paso a paso, cuáles son los resultados que se obtuvieron y finalmente un análisis de esos resultados en forma de conclusiones. Comenzamos con las definiciones. Lo primero es la célula T. Se define como un tipo de glóbulo blanco. Las células T son parte del sistema inmunológico y se forman a partir de las células madre en la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. Tiene otros nombres, por ejemplo, en este caso el linfocito T. Se puede observar que forma parte de ramificaciones, pero que vienen de las células madre. Entonces su composición es bastante importante. La siguiente componente es la molécula CD28, que es considerada uno de los receptores coestimuladores más importantes de las células T, necesarios para la completa activación celular. Básicamente, es el receptor que se encarga de activar el mecanismo de defensa de las células T. Por otra parte, tenemos el caso de estudio, que es la molécula TGN1412. Ese es un anticuerpo anti-CD28 humanizado, modificado genéticamente. Esto lo que quiere decir básicamente es que tenemos las células T que forman parte del sistema inmunológico de las personas como glóbulos blancos. El CD28 es el receptor donde se acopla la molécula CD80, que es la que naturalmente dentro del cuerpo humano activa el mecanismo de defensa, y esta nueva molécula, el fármaco que se está desarrollando, el TGN1412, es este reemplazo artificial humanizado que se acoplaría en este receptor que emularía o forzaría la activación de la célula T. Entonces, ese es el caso de estudio de lo que se quiere lograr. Es muy importante mencionar también que esto se hace para tratamiento de enfermedades autoinmunes, por ejemplo el cáncer, ya que promueve la activación de los mecanismos de defensa ante enfermedades autoinmunes como esta que mencionamos. Entonces el experimento tiene varias etapas. La etapa 1 fue in vitro. In vitro significa que los estudios se realizaron fuera de un ser vivo, en una incubadora o dentro de un laboratorio, y se realizó el análisis de la introducción de esta molécula TGN1412 en diferentes receptores CD28, en roedores y primates no humanos. Para realizar el análisis de los resultados se utilizaron 2 técnicas, la citometría de flujo y el análisis de Viacor. La citometría de flujo es básicamente una técnica utilizada para detectar o para poder dar características
a unas ciertas sustancias o de muestra, donde básicamente se añade esa sustancia dentro de un fluido y se inyecta un instrumento para poder hacer o conocer la composición final de la solución. También el Biacore Análisis es un método en el cual, utilizando biosensores instalados en las células T, se puede medir eléctricamente la actividad celular que hay en ese momento. Entonces, se puede conocer, como se ve aquí en este gráfico, donde tenemos el tiempo en el eje X y la actividad eléctrica en el eje Y, que no se ve la etiqueta, pero es actividad eléctrica. Se puede medir cuando el fármaco se le insertó a la sustancia, la composición, se puede ver como la actividad eléctrica comienza a aumentar y cuando los receptores, perdón, cuando la molécula se desacopla de los receptores, la actividad eléctrica vuelve a bajar. Entonces aquí se puede ver cuánto es el tiempo promedio más o menos que está activa la actividad celular dentro de la célula T. Posteriormente pasamos de una etapa in vitro a in vivo, que in vivo significa que los estudios se van a realizar en un ser vivo. Sin embargo, el ser etapa 1 todavía no es en humanos, sino en 2 especies de monos, en esta que tenemos acá. Se eligieron estas 2 especies de monos ya que se hicieron estudios que descubrieron que había mucha similitud en los receptores CD28 de los humanos respecto a los de estos monos. Entonces se podía esperar, una hipótesis es que los resultados obtenidos de los experimentos que se realizaran con estos monos podían dar una mayor precisión respecto al comportamiento esperado cuando se aplicara el fármaco en humanos. Que de hecho vamos a ver que esta es una hipótesis que al final no es correcta. Posteriormente tenemos resultados de esta fase con los monos. Hubieron 2 eventos. El primero es que se le administró en 4 olas de dosis de rangos de 5 a 50 miligramos por cada kilogramo de peso de cada mono. 4 dosis con diferentes valores de dosis. Lo que se vio en esta primera ejecución es que no en todas las aplicaciones del fármaco se vieron picos de actividad de las células T, solo en uno de ellos. Sin embargo, no hubo reacción negativa de parte de los monos. En la segunda ola, lo que se decidió fue utilizar una dosis más alta, de la que fue la máxima. No sé si un compañero se puede mutear, es que no escucho. Gracias. Ok, en la segunda ola se administró la dosis máxima de la ola anterior, que fueron 50 miligramos por cada kilogramo de peso, y no se encontraron efectos adversos. Y esto aquí tiene un gran asterisco porque sí se encontró algo, sin embargo se ignoró. Y es una de las conclusiones que vamos a ver al final del por qué se encontraron estos resultados del experimento. Según los análisis que se hicieron, la dosis fue bien tolerada por los monos. No se encontró nada a nivel del sistema inmunitario. No hubo reacciones de hipersensibilidad y los sistemas tanto fisiológicos, cardiovasculares, respiratorios y nervioso central, todos reaccionaron de manera correcta. Sin embargo, se realizó un estudio de inmunidad y se encontraron proteínas de anticuerpos de esta molécula. Las personas que realizaron el análisis concluyeron que esta reacción defensiva del cuerpo de los monos se realizó porque esta molécula contenía partes de humanos, y por eso se dice que es humanizada. Entonces, ellos ignoraron este efecto negativo, ya que asumieron que en las personas no iba a haber esa reacción negativa porque eran componentes de humanos también. Posteriormente, ya cuando se decidió pasar a la etapa de pruebas en personas, se eligió un grupo con humanos saludables y una población de 8 personas. Se decidió que fueran humanos saludables, ya que personas con enfermedades preexistentes pueden añadir factores no controlados al estudio, como hemos visto ya en clases varias veces. Por ejemplo, se quiere que se posean cantidades similares de receptores de CD28, que la reacción del sistema inmunológico de los participantes en el evento fueran similares, y también que el efecto que otras medicaciones pueden tener en pacientes enfermos no obstruyeran los resultados de este experimento. Y finalmente, que el hecho de que hayan enfermedades preexistentes en los participantes puedan causar que la afinidad de las células T causaran que su activación fuera mayor o menor. Entonces fuera más complicado analizar los resultados.
Entonces, una vez definido el grupo de prueba, se hizo el análisis respecto a la dosis que se quiere administrar. Se utiliza como base la métrica NOAEL, que fue 50 miligramos por cada kilogramo, que fue el nivel de dosis más alto, que no produjo un aumento significativo de los efectos adversos en comparación con el grupo de control, que había sido la población de monos. Sin embargo, la FDA dio un enfoque con la métrica MABEL, que es básicamente la dosis mínima que se espera que no cause ningún efecto en la población humana. En este caso fue 1 sobre 500 partes de la dosis NOAEL, por lo cual se llegó al valor de 0.1 miligramos por cada kilogramo. Aquí se puede observar en este gráfico, donde en el eje X tenemos el nivel de dosis o exposición al fármaco respecto al nivel de toxicidad o efecto en el organismo. La dosis NOAEL es el fármaco que se utilizó perdón, la cantidad de dosis que se aplicó a los monos, y es relativamente alta, aunque todavía no había entrado en un rango donde fuera tóxicamente inaceptable, pero por prevención se eligió bajar al punto MABEL, que es 0.1 miligramos por cada kilogramo. Ok, posteriormente en la ejecución, el experimento tenía las características que era doble ciego, era aleatorizado y también tenía placebos. De hecho, es por eso que se habla mucho en el paper de que todas las personas que recibieron el fármaco tuvieron esos problemas, pero en realidad eran 8 y no 6, y era porque habían placebos y los placebos no causaron esos efectos en las personas que no lo recibieron realmente. Ahora bien, los resultados. Como hemos mencionado desde el inicio, los pacientes comenzaron a tener reacciones bastante severas, llevando inclusive al fallo de varios órganos, por lo cual las personas tuvieron que ser llevadas a unidades de cuidados intensivos. ¿Qué fue lo que pasó, según la literatura? Hubieron registros médicos de mantenimiento no adecuado, es decir, no se llevaron un control correcto o documentación de todos los eventos que ocurrieron. No hubo un respaldo sobre que el receptor CD28 fuera 100% igual entre los primates y los humanos. Mucho de lo que se ha visto en el experimento fue asumiendo que los receptores se iban a comportar igual tanto en los primates como en los humanos, y sin embargo, haciendo una investigación aparte, un paper de Hansen y Leslie mencionaba que había 4% de diferencia entre el ADN de las proteínas de los primates y los humanos, que en términos biológicos es bastante grande. Posteriormente, cuando se administró, y eso es un dato que a mí particularmente como que me molestó mucho, fue que cuando se administró la dosis al último voluntario, el primero ya mostraba efectos negativos y aún así se decidió continuar con el experimento. También no se realizó estudio de alergias, y también el estudio, cuando se hizo la incorporación del fármaco en los voluntarios, no se hizo en un hospital, sino que fue en una unidad rentada por esta organización Paraxel, que es la que llevaba el estudio. Ahora bien, podemos entrar a el tema de las conclusiones. Hubieron varios problemas, y una es la interpretación de los estudios preclínicos. Se había observado que hubo un aumento de esta proteína de citoquinas, que se vio que el nivel aumentó y no se tomó en cuenta ese efecto en la implantación de este fármaco a nivel de los humanos. Entonces, el aprendizaje que se obtiene de eso es que los efectos menores que pueden ocurrir en los estudios preclínicos no deberían ser descartados, sino que debería tenerse bastante presente para los estudios posteriores. Luego, en los experimentos de la fase de in vitro, la literatura considera de que no hubieron suficientes estudios, y lo que se recomienda es que hayan más material humano en las pruebas, no propiamente en los humanos, pero sí en las pruebas en laboratorio, para poder obtener un resultado más cercano a lo que se va a obtener al final. Posteriormente, la dosis inicial, aunque la diferencia entre primates y humanos puede estar bastante marcada respecto a la potencia del fármaco, aún así no se eligió un rango suficientemente seguro para efectos de dárselo a un humano. Aún así, siguiendo los estándares de una organización como la FDA,
aún así no fue, se asumió mucho riesgo en utilizar esa escala. Posteriormente, tenemos el intervalo de dosificación entre sujetos. Eso significa que no hubo un intervalo adecuado entre dosis, por lo cual el aprendizaje que se pudo haber obtenido al dar una dosis y otra no fue el tiempo suficiente para poder realizar un análisis más certero de los efectos que podía causar esa, ese fármaco sobre el individuo, en este caso los humanos, que fueron los que se probaron al inicio. Posteriormente, la preparación para eventos adversos. em, no hubo suficiente experimentación respecto a posibles efectos adversos, por ejemplo, en este nivel de las citoquinas. Si se hubiera sabido que eso era un riesgo que podía haber ocurrido, pudieron haber tenido algún tipo de plan de respuesta para poder atender a las personas que hubieran tenido ese tipo de reacción, que de hecho es el aprendizaje que se obtiene. Si hubiera habido un riesgo teórico conocido, los investigadores pudieron haber planificado acorde para poder reaccionar ante, ante ese eventual suceso de reacción. Y en general, la conclusión al final es cosas que tal vez se pueden ver correctas en el papel, puede que muchas veces no sean las mejores. A veces es mejor ser todavía más precavido cuando son cuestiones de vidas humanas, e inclusive dónde llega la ética y también la parte económica, porque para mí cuando la sexta persona recibió la dosis, no lo tuvo que haber recibido si ya se sabía que había reacciones muy negativas cuando ya la primera persona mostró reacciones negativas. Y aún así se decidió continuar con el estudio. De mi parte, esa sería la presentación. Y no sé si algún compañero o el profesor tienen preguntas. Muchísimas gracias, Kendall. ¿Te parece interesante? Sí, bastante. Sí, yo creo que con lo que pasó en este experimento, decir que el paper está bonito, no es bonito, es tétrico, ¿verdad? Sin embargo, yo en específico lo escogí para el curso por esta parte de tenerle mucha fe a los experimentos en animales, que a veces se le aplicó a ratas, se le aplicó a ratones, se le aplicó a perros en dosis altísimas y a ninguno le pasó nada. Vean, en este caso, en monos con una dosis 500 veces más pequeña y era básicamente inyectarles veneno. Vos mencionabas que fallo en los órganos en cuestión de horas, ¿fue, Kendall? Sí, correcto. Hubieron reacciones en cuestión de minutos, pero en cuestión de horas terminaron teniendo fallas en órganos, la parte cardiovascular, y terminaron en unidad de cuidados intensivos. Y de hecho, como dato curioso, al final todos se salvaron, pero quedaron con secuelas en las manos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Este es uno. Miguel Abreu, ¿estás por ahí? Bueno, Sí, sí, profe. Estoy. muy bien. Estamos ahorita porque el tuyo es relacionado con este. Sí. Ok, ok. Entonces ahorita vemos la otra parte. Pero sí, este es un paper muy interesante sobre lo cuidadoso que hay que hacer en esta clase de experimentos. Hay algo particular acá. También vean, eso era desarrollar una enzima básicamente para combatir la leucemia y ocurre esta reacción del sistema inmune. Y esto también nos tiene que hacer críticos con algo. Cuando nosotros vemos que publicitan medicamentos para potenciar el sistema inmunológico, tenemos que irnos a la literatura y ver qué implica potenciar el sistema inmunológico. Y resulta que eso tiene un nombre, un sistema inmunológico muy potente, se llama enfermedad autoinmune. Y hay un montón de secuelas que eso ocasiona. También vamos a ver otro paper relacionado a esto, que es el de las alergias. ¿A quién le tocó el paper de las alergias? Bueno, a alguien eventualmente ahí va a salir de que expone el paper de las alergias, que es un tipo de enfermedad autoinmune, y hay algo interesantísimo relacionado a esto, Kendall, y es que resulta que aparece que la epidemia actual de alergias está asociada a que nosotros ya no tenemos parásitos y que cuando tenemos parásitos en la niñez, eso regula el sistema inmune, lo que hace que luego podamos procesar
procesar alimentos, lo cual es bastante interesante por ahí. Contame de los aspectos de mejora que vos comentás o de las lecciones aprendidas que expusiste ahora en el paper. ¿Cuál consideras vos como investigador que hubiera sido la más crítica o la que hubiera mitigado el daño de manera más efectiva? Para mí fue el problema que asumieron que la enzima receptora, perdón, que la proteína receptora era muy similar a la humana. Ahí fue la parte clave de que eran bastante diferentes. Y inclusive cuando ellos presentaron como la propuesta del proyecto, no había literatura o documentación relacionada a ese punto en específico. Entonces, inclusive Ujú. desde la concepción ya había como mucho lag de conocimiento que hasta que lo probaron en la vida real se encontraron el fallo. Y lastimosamente habían personas de por medio. Ujú, ujú. Bueno, y lo que pasa con medicina es que mucho es así, de manera empírica. Por ejemplo, a mí me sorprendía un día yo leyendo cómo es que se verifica la mayor parte de los medicamentos para la depresión, por ejemplo, y es tómese eso y díganos cómo se siente. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Ya luego sí investigan, ¿verdad? Que se acopla a ciertos receptores, pero un montón de investigación es empírica. En este caso, bueno, vos mencionás la diferencia en la enzima. Y considerando de que, digamos, de que ver ese efecto es algo que solo lo hubiéramos detectado de manera experimental, ¿qué consideras que se pudo haber hecho? Ya, si va a hacer el experimento para mitigar. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Puedes repetirlo? Muy bien. Considerando, bueno, ya esto que vos mencionaste, que la enzima no era completamente igual, Ujú. y que esto no se puede atajar de manera previa, sino que hay que ejecutar el experimento, dado que sí vamos a hacer el experimento, ¿cómo consideras que se pudo mitigar el daño aún más? Bueno, ellos también mencionaban cuando hicieron el estudio de la parte de inmunidad, se encontraron anticuerpos sobre el fármaco que se estaba ingresando propiamente. Era poquito, pero igual lo ignoraron. Entonces creo Ujú, que si no hubieran ignorado el hecho de que ya el cuerpo, aunque sea de los primates, había encontrado una cierta resistencia al fármaco, pudieron haber asumido de que en las personas iba a ser todavía más grande ese rechazo y que pudieran haber tenido los efectos que se encontraron al final. ujú, ujú, ujú. Ahí incluso, bueno, eso fue algo que se pasó por alto claramente con los monos. Uno que vos mencionaste que yo considero que también ahí hubo otro pecado es ese, inyécteselo primero bajar la dosis, bueno, 500 veces menor es lo que se maneja por industria, pero ahí si es algo tan delicado, pues bajarla. Y luego, al primero y ver qué pasa, ¿verdad? Es que se lo inyectaron a los 6 y ya se veía por dónde, Sí, por inclusive lo que mencionaba, cuando le inyectaron al sexto, ya se veían efectos en el primero y aún así decidieron continuar. correcto, pero bueno, muchísimas gracias, Kendall. Un gusto.